Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio y les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando nuevamente de la selección uruguaya, pero en este caso del presente y la actualidad, debido a que tiene nuevo técnico y además es un técnico muy interesante por lo que puede llegarle a aportar a Uruguay, como es Marcelo Bielsa. Vamos a hablar un poco acerca de su llegada, hasta qué momento llega, el cambio de estilo respecto a los últimos técnicos que ha tenido Uruguay, pero sobre todo concentrarnos en el plantel que podría llegar a tener la selección charrúa de cara al proceso de los próximos 4 años en el Mundial 2026. Desde los arqueros hasta los delanteros, y también obviamente hablar un poco del recambio generacional que muchos se imaginarán se viene en la selección uruguaya. Así que espero que les guste la idea del video, que me dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban a este canal y al secundario que tiene el link en la descripción, activando la campanita, que dejen su me gusta que ayuda un montón, y sin dar muchas más vueltas arrancamos. Si bien se venía especulando y estaba el rumor hace varias semanas de que Marcelo Bielsa podía llegar a ser el nuevo técnico de Uruguay, hace unos días se terminó de confirmar que va a ser el reemplazante de Diego Alonso, el técnico uruguayo que estuvo en el Mundial de Qatar, que se especulaba que podía llegar a seguir, pero finalmente el argentino aceptó la propuesta, va a ser el técnico durante todo el proceso hasta el 2026, con posibilidad en caso de clasificar al Mundial de renovar por más tiempo y estar en la Copa del Mundo, y obviamente genera un cambio de paradigma muy interesante, que lo hablábamos hace un tiempo en el video que hice respecto al fútbol uruguayo en general. Un cambio de paradigma respecto a una idiosincrasia de siempre tener técnicos uruguayos. A lo largo de su historia, solamente un técnico no había sido uruguayo, que era Daniel Alberto Pasarela, y solamente dirigió un año. Un cambio también en cuanto al estilo. Venimos de los Tavares, venimos de los Alonso, técnicos que tienen un estilo de juego muy diferente al que puede llegar a pregonar Bielsa, y generalmente la verdad que el técnico uruguayo no tiene quizás las mismas ideas de lo que puede llegar a generar Bielsa. Un técnico que va a buscar mucho más la salida por abajo, el juego asociativo, que seguramente va a primar tener la pelota e intentar jugar de esa manera, y si bien es cierto, es un técnico que se encasilla bastante en sus ideas y se ha caracterizado a lo largo de su carrera por no tener un plan B, creo que Uruguay, con la calidad de jugadores que tiene actualmente, Marcelo Bielsa es un proyecto muy interesante. Después, las cartas pueden cambiar, puede salir mal, puede salir bien, pero creo que a priori es un muy buen técnico que cualquier selección sudamericana le encantaría tener. Comencemos hablando un poco de los arqueros. Sin duda, el titular al día de hoy, el que tiene pinta de que va a llegar siendo titular al próximo Mundial en caso de clasificar, es Sergio Rochet, el arquero titular de Nacional, que fue el titular en el último Mundial de Qatar, que es un arquero que se ha ganado en el último tiempo la titularidad por encima de Fernando Muslera, el histórico arquero uruguayo, que ya con 36 años entiendo yo que no lo vamos a tener en este proceso, o no sería lo más adecuado quizás. Rochet tiene 30, por lo cual llegaría al próximo Mundial con 34, una buena edad para un portero. Ya en las alternativas aparece por ejemplo Santiago Mele, el arquero de 25 años de Unión de Santa Fe en Argentina, que ha tenido un par de posibilidades, está en un buen nivel y probablemente sea una de las alternativas más interesantes que pueda tener en el puesto. Gastón Olivera, el arquero de 29 años de Olimpia de Paraguay, y también ha sido convocado en el último tiempo Guillermo de Amores, de 28 años, que actualmente ataja en el Sporting de Gijón de la segunda división española. A estos nombres, que son los que estuvieron en la última convocatoria, yo le sumaría dos casos que me parecen interesantes. Por un lado, el de Franco Israel, este portero de 22 años que actualmente ataja en el Sporting de Lisboa, que no tiene tantos minutos, es cierto, que se formó en Nacional y también en parte en lo que es la Juventus Netgen, que es el segundo equipo o especie de academia que tiene el conjunto italiano. Tiene 22 años y empieza a tener titularidad, ¿por qué no pensar en su convocatoria? Y ya más como un proyecto aparece el nombre de Randall Rodríguez, el arquero de 19 años de Peñarol, que ataja en el equipo sub-20 justamente del equipo uruguayo, que ha atajado en el último sudamericano como titular con la selección sub-20 de Uruguay, y que es uno de los proyectos más interesantes que tiene en el arco la selección charrúa. Pasemos ahora a la defensa, y vamos a comenzar hablando de los laterales izquierdos. En este sector de la cancha tiene tres alternativas muy interesantes y los tres tienen 24 y 25 años, por lo cual llegan perfectamente al próximo Mundial con menos de 30. El primero de ellos es Matías Olivera, el lateral izquierdo del Napoli, que está teniendo una muy buena temporada en el conjunto revelación del fútbol italiano, que está obviamente también en instancias
bastante avanzadas de la Champions League y que sin duda al día de hoy sería el titular. Sin embargo, tiene dos alternativas muy interesantes. Una de ellas es Joaquín Piquerés, el lateral izquierdo de Palmeiras, que sorprendió que no lo hayan llevado al último mundial. Finalmente quedó afuera de Qatar, pero que venía teniendo un muy buen rendimiento en el fútbol brasileño. Y también aparece el nombre de Matías Viña, hoy en día jugando en el Bournemouth, peleando en el descenso de la Premier, pero que es un jugador que ya tiene bastante rodaje en el fútbol europeo. Por derecha quizás la situación cambie un poco, no hay tantas alternativas y de tanto nivel. Al día de hoy aparecen por ejemplo José Luis Rodríguez, el Puma Bevans, el futbolista que actualmente juega en Vasco da Gama, tiene 26 años, fue una de las sorpresas de la última lista de Qatar, yo creo que en este proceso va a tener bastante continuidad. Aparece también el nombre de Guillermo Varela, que hace rato que está en la selección, el jugador que no tiene titularidad en Flamengo, que tiene 30 años, para el día de hoy sería uno de los mejores proyectos que sigue teniendo Uruguay. Y también aparece el nombre de Giovanni González, este lateral derecho de 28 años que juega en el Mallorca español y que también, junto con los dos que les vengo mencionando, serían los laterales más interesantes en cuanto a actualidad. Si tendríamos que mencionar en cuanto a proyección, en la que sería la categoría sub-20 en la selección uruguaya, aparece también Mateo Ponte, un joven lateral derecho de Danubio que tiene solamente 19 años y que sería, creo yo, el proyecto más interesante a intentar formar en los próximos 4 años. En la saga central, como sabemos, seguramente los Diego Godín, los Martín Cáceres ya no van a estar por una cuestión de edad y por una cuestión de recambio obvio. Y el gran abanderado, sin duda, que va a tener Uruguay es Ronald Araujo. El central de 24 años del Barcelona es el gran proyecto que tiene allí y que lamentablemente no pudo estar en el último mundial por una lesión y apuntará a jugar su primera Copa del Mundo en el 2026. Siguen apareciendo los José María Jiménez y los Sebastián Coates, ya jugadores con mucha experiencia en la selección y que creo que les queda como mínimo un proceso más dentro de la selección uruguaya, y aparecen algunos nombres interesantes como el de Santi Bueno del Girona, que tiene 24 años, Gastón Álvarez del Getafe, Bruno Méndez de Corinthians, Sebastián Cáceres del América, aparece Agustín Rogel, que actualmente juega en el Hertha de Berlín, y podríamos mencionar también algunos futbolistas más jóvenes que también creo yo que van a llegar a tener en algún momento posibilidades, como Alan Maturro, que tiene solamente 18 años y ya juega en el Genoa, o el caso de Facundo González, este central de 19 años que actualmente juega en el Valencia. Y también hay otras alternativas, pero creo que particularmente en el puesto de central tiene bastantes variantes pensando a futuro. En la mitad de la cancha, Uruguay tiene muy buenas alternativas sin ningún tipo de duda. Probablemente sea el sector de la cancha donde tiene mayor calidad y mayor cantidad de variantes. Sin duda Federico Valverde, que hoy en día tiene 24 años, es la gran figura que va a tener este proceso uruguayo de cara a los próximos 4 años. El futbolista del Real Madrid, que no tuvo su mejor Copa del Mundo y que ha bajado un poco su nivel en esta segunda parte de la temporada, pero que igualmente sigue siendo un futbolista muy determinante. Aparece Rodrigo Bentancur, que para mí en el último tiempo en Uruguay ha sido lo más destacado, el volante de 25 años que juega en el Tottenham. Manuel Ugarte, este volante de 21 años que juega más que nada como un centrocampista defensivo, que juega en el Sporting de Lisboa y que está teniendo una gran temporada en Portugal y ya se empieza a especular con el posible salto a un equipo importante de Europa. Jorge de Rascaeta, que cuando ingresó en el Mundial fue clave en el partido frente a Ghana, tiene 28 años, el futbolista de Flamengo. Lucas Torreira de 27, Mauro Arambarri también de 27, Nico de la Cruz que tiene 25 años. Creo que realmente en la mitad de la cancha tiene muchas variantes e interesantes. Y le podríamos sumar tranquilamente al que creo yo que es la gran promesa que tiene en la mitad de la cancha Uruguay de cara a futuro, que es Fabricio Díaz. Este joven de apenas 20 años que actualmente juega en Liverpool de su país, que fue una de las grandes figuras y más destacados en el último sudamericano que jugó de la categoría sub-20 y que creo que a futuro es el gran proyecto que le queda hoy en día a Uruguay pensando en los próximos 4 años. Y por último nos queda repasar la delantera, que acá probablemente se van a dar la baja de los dos jugadores más importantes que ha tenido Uruguay en el último tiempo, los dos máximos goleadores históricos, como Luis Suárez y Edinson Cavani, que ambos tienen 36 años, y veo difícil que con 40 estén en el próximo Mundial. No digo imposible, pero difícil seguro. El recambio, ¿cuál va a ser? Obviamente la gran abanderada es Darwin Núñez, el delantero del Liverpool de 23 años, que no tuvo un buen mundial, pero que creo que ha levantado su nivel en esta segunda etapa de la temporada y va a ser la gran referencia que tenga Uruguay en los próximos años. Aparece Diego Rossi, el extremo de 25 años del Fenerbahce, que no estuvo en la última Copa del Mundo sorpresivamente y que es una muy buena variante. Facundo Torres del Orlando City de la MLS, el joven extremo. También Agustín Álvarez, el delantero de 21 años del Sassuolo. Aparece Martín Satriano, también jugando en el fútbol italiano con solamente 22 años. Matías Arezzo, este joven que volvió a Peñarol, que tiene apenas 20 años y lo está haciendo muy bien. Había ido al fútbol español, no tuvo tanta continuidad. Ahora volvió y le está yendo muy bien
en el fútbol uruguayo. Obviamente aparece Álvaro Rodríguez, este joven de 18 años que ya tiene minutos en el Real Madrid y es una de las grandes esperanzas que tiene Uruguay. Veremos si se consolida en algún equipo, ojalá que en el Real Madrid o en otro de Europa, y empieza a tener mucha más continuidad, pero que calculo que va a ser convocado. Aparece también el nombre de que un jugador que estuvo en el último mundial como Facundo Pelistri, que lamentablemente no tiene tantos minutos en el Manchester United. Habrá que ver después si termina yendo cedido, lo terminan vendiendo a otro equipo para tener más continuidad. Y también dentro de las promesas, digamos, del último sudamericano, aparece Luciano Rodríguez, este delantero de 19 años del Liverpool, que lo hizo muy bien junto con el otro Rodríguez, que es Álvaro, y que creo que son las principales armas que va a tener el fútbol uruguayo en la delantera en los próximos años. Así que veremos cómo le va a este nuevo proyecto de la mano de Marcelo Bielsa. Como les digo, se pierden jugadores importantes, sí, los Suárez, los Godín, los Cavani, los Muslera, que han sido históricos, pero creo que Uruguay tiene una muy buena base de jóvenes y de un recambio muy interesante, en el cual ya tiene, digamos, abanderados, los Valverde, los Darwin Núñez, los Araujo, los Bentancur, que pueden llegar a guiar a esta selección al próximo Mundial y, por qué no, hacer un muy buen papel dentro de 4 años. Me gustaría leer su opinión, leer respecto de qué piensan de la llegada de Bielsa, si es positivo, si es negativo, leer respecto del recambio de Uruguay, si creen que los jugadores que tiene son buenos, si me faltó alguno mencionar en alguna posición, déjenlo en los comentarios, y sin dar muchas más vueltas, suscríbanse al canal, activen la campanita, dejen su me gusta y nos vemos mañana en un próximo video.